Bien, buenos días. Es para mí un privilegio compartir este espacio con cada uno de ustedes. Agradezco la invitación que el Colegio Profesional de Humanidades me ha realizado, a la Junta Directiva y a todas las personas que forman parte de la organización de este importante evento. Bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes la ponencia acerca de creación de contenidos digitales. En este caso, quiero mencionar que la ponencia se enfoca en aspectos más fundamentales en el ámbito conceptual, metodológico y teórico. Luego, en la siguiente etapa, que es el taller, voy a enfocarme en aquellos aspectos más prácticos. Y como parte de los objetivos específicos, la ponencia está orientada en aspectos tecnológicos, organizativos, metodológicos y también en aspectos didácticos, que son tan importantes cuando nosotros vamos a crear nuestros contenidos digitales. En este sentido, quiero mencionarles que como parte de la sociedad de la información y del conocimiento en la que nos encontramos, es importante comprender que estamos en una sociedad dinámica, que es cambiante, en la que se han integrado cada vez más las tecnologías de la información y la comunicación, y que por tanto en este mundo como ciudadanos digitales tenemos que desenvolvernos y también ir involucrándonos en el desarrollo de las competencias para poder desenvolvernos en esta sociedad. Bien, quiero mencionar como un antecedente también que los contenidos digitales tienen de alguna manera, o se atribuye a sus inicios desde la tercera revolución industrial, que es cuando se da un mayor avance en el desarrollo de las tecnologías digitales. Aparece en la radio, la televisión, el teléfono. Luego vemos que en la década del 90 aparece la web 1.0 y todo esto va dando paso a que podamos ir avanzando en el desarrollo de contenidos digitales. Luego los entornos virtuales de aprendizaje, los LMS, que aparecen también entre la década del 90 y 2000, y esto va permitiendo otras modalidades de enseñanza también, que va cambiando la forma de trabajo. Anterior a esto, la educación a distancia se enfocaba más en el trabajo por correspondencia, ¿no? Pero luego ya empiezan los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje en los que se hace llegar a los estudiantes los materiales en formato digital. Y posteriormente, pues ya con la web 2.0, todo este proceso se hace más dinámico, mayor interacción entre estudiante y docente, y se logran ir innovando, siendo más creativos en diferentes tipos de recursos que es posible ya ir trabajando. Entonces, toda esta irrupción de tecnologías nos va llevando a que es necesario desarrollar nuevos recursos educativos digitales. Se da también un incremento en la cobertura en la educación, vamos llegando a diferentes lugares y también hay nuevos modelos y herramientas de trabajo para desarrollar los contenidos digitales, mayor diversidad de recursos. En un inicio pues era más limitado, hoy vemos una mayor diversidad, audio, video, imágenes, texto, es decir, hay una gama de opciones en las que podemos diversificar. También hay mayor interactividad entre docente y estudiante y esto permite establecer un diálogo entre el estudiante y el docente a través de los recursos, a través de estos contenidos. Y la comunicación también se da mayor diversidad, comunicación asíncrona, síncrona, y bueno, todo esto lleva a que la creación de recursos educativos digitales representa un reto para los docentes y para las instituciones, en particular en el enfoque de mi investigación, que es en la educación superior. Bien, en este caso voy a desarrollar el tema de la competencia digital que establece DISCOM-EDU referente a los contenidos digitales y en este caso en particular quiero mencionar que son tres aspectos en los que la competencia se enfoca. El primero es cuando existe una gama de opciones de recursos en la web, digamos, nosotros podemos seleccionar recursos que ya están hechos y utilizarlos, siempre y cuando los derechos de autor lo permitan. Podemos también seleccionar, reutilizarlos
O la otra opción, que es la segunda, que es la creación y modificación. Es decir, de inicio, de cero, nosotros creamos un nuevo recurso o modificamos uno ya existente. Y la otra opción, la otra área es la protección, la gestión y el intercambio. Cómo nosotros hacemos llegar estos recursos a los estudiantes, cómo nosotros los compartimos con otros compañeros también que están trabajando en la misma rama, en la misma especialidad. En todo este detalle vemos diferentes elementos que se van a estar trabajando. Por ejemplo, cuáles son esas estrategias de búsqueda de la información, la selección adecuada de los recursos, también evaluar la credibilidad y fiabilidad de las fuentes que utilizamos. Cuando yo voy a elaborar un recurso educativo, necesito utilizar contenido y ese contenido lo obtengo de diferentes fuentes, libros, artículos científicos, investigaciones, ¿no?, que vamos encontrando. Entonces necesito encontrar material que sea fiable, ¿no? Entonces hay que evaluar esas fuentes. Luego, asignar también temas como el tipo de licencia que va a tener ese recurso que yo he creado o el que he buscado en la web y he logrado encontrar que me va a ser de utilidad, pero tengo que conocer que esos recursos tienen privilegios, ¿no?, restricciones de uso. Al igual los que yo elabore, qué tipo de licencia les voy a asignar. Luego, la colaboración y trabajo conjunto, que es tan importante. Cuando nosotros vamos a crear un contenido, no necesitamos tampoco que estar solos, ¿no? Podemos trabajar con un equipo. Utilizar y administrar de manera responsable los contenidos, compartir los contenidos también en diferentes repositorios, así como los LMS, también hay repositorios específicos para los recursos y contenidos digitales. Y luego hacer referencia a estas fuentes. Vamos a ver acerca del tema de la selección. ¿Qué aspectos son importantes y se sugiere tomar en cuenta al momento de la selección de los recursos educativos digitales? Bueno, que hay que considerar cuál es el objetivo de aprendizaje. Ese es el punto clave y medular de un recurso educativo. ¿Hacia qué quiero apuntar? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Cuál es mi audiencia? ¿Cuáles son las características de los estudiantes para quienes yo voy a elaborar este recurso? Y los contenidos que voy a utilizar, ¿de qué fuente los voy a obtener? La metodología de trabajo. ¿Cuál es la estrategia didáctica que voy a seguir? ¿Cuáles son las características de mi población, de los estudiantes? El contexto, que es tan importante. No es lo mismo un recurso que elaboró un amigo, un colega allá en Sudamérica que alguien en Centroamérica, porque el contexto y nuestra realidad es diferente. Entonces habrá que ajustarlo, ¿no? Aunque me lo compartan, pero igual yo lo tengo que agregarle, de ser necesario, una guía didáctica para darle la orientación, ¿no? También los procesos de evaluación planificada. Y por tanto es importante, en este caso como estrategia, saber seleccionar material flexible y fácil de modificar, seleccionar material actualizado. A veces, lamentablemente, por la falta de metadatos, no sabemos cuándo ese recurso que hemos encontrado y que está muy bien, no sabemos cuándo fue elaborado por la falta de metadatos. Entonces ese es un factor bien importante para saber qué tan actualizado está un recurso y por lo tanto cuando yo voy a elaborar uno, tengo que agregar esa metadata para que la persona pueda identificar si se elaboró hace 5 o 3 años, porque un recurso no es tampoco infinito, tiene su tiempo de durabilidad porque sabemos que la información es cambiante y hay que irlo actualizando. Bien, hay que tomar en cuenta el diseño y la apariencia. Luego, es importante dentro de esa selección de recursos digitales saber que en Internet podemos encontrar una diversidad de repositorios, de recursos que están disponibles y ahora con lo que la UNESCO busca de la ciencia abierta, los recursos educativos digitales abiertos, pues existen diversos repositorios donde ustedes pueden encontrar y descargar esos recursos. Entonces, a lo mejor no sea necesario elaborarlo, sino agregarle una guía didáctica para que usted le explique al estudiante cuál es el fin, el objetivo y adaptarlo. Pero también es importante saber cuáles son los derechos de autor. Luego, hay un importante elemento, que es que cuando nosotros estamos haciendo esa búsqueda, esa selección, vamos a encontrar que hay una diversidad de material y eso nos puede llevar a temas como ahora se menciona de la infoxicación, ¿no? Que tenemos tanto material que no sabemos dónde y cuál elegir. Ahí viene el tema de la curación de contenidos, saber seleccionar
usar filtros, qué tipo de fuente es la que voy a aplicar. Entonces habría que considerar estos elementos en la selección de recursos digitales. Seleccionar de manera crítica los recursos, los contenidos, aprender a elegir dentro de esa gama y agregar valor a los contenidos. También es importante considerar que cómo nosotros vamos a saber elegir, hay que usar criterios. Por ejemplo, hay que valorar cuál es la afiliación del autor. Cuando yo descargo un artículo científico y me parece que ese contenido me va a ser de mucha utilidad para mi recurso educativo, entonces me parece que es importante ver a qué afiliación pertenece, en qué revistas fue publicado ese artículo. No es lo mismo que yo ponga en Google, buscar un tema en particular, me aparece una serie de información, páginas, pero que no sé cuál es la credibilidad de esos sitios web. Pero yo sé que si me voy a una base de datos académica, un artículo científico, pues tiene un nivel de validez. Por ejemplo, Scopus, sé que esto tiene mayor relevancia. Bien, entonces hay diferentes elementos que hay que considerar, el título, el contenido, que sea información precisa, que sea también original, que se indiquen las fuentes de información. Cuando vemos ya un artículo, un documento que queremos utilizar, pero no está citada la información, ahí ya le restamos credibilidad. Luego, también dentro de esa selección de recursos educativos, ¿dónde podemos buscar? Existen diversas bases de datos académicas, porque esto nos da mayor rigidez científica a lo que nosotros vamos a elaborar. Elaborar un recurso educativo digital implica muchos elementos que hay que considerar, y el tema de la credibilidad en el contenido es básico. Entonces, yo puedo elaborar una videoclase, un podcast, pero ese contenido que estoy desarrollando en la videoclase tiene que ser un contenido que tenga un sustento conceptual importante. Bien, además de esto, vamos a la segunda área de esta competencia, que es cómo vamos a crear un recurso y cómo lo vamos a también modificar. Hay que valorar un aspecto, que la creación de los recursos, según el marco común europeo, el docente juega un rol muy importante y es el centro. Ese es el punto focal, ¿no? Acá, porque es quien establece las líneas bases que va a requerir en su recurso educativo. Se requiere, por tanto, que adquiera habilidades, conocimientos y actitudes para saber utilizar de manera crítica las tecnologías y también identificar qué tipo de tecnologías son las que le van a ser de utilidad. Sabemos que día a día aparecen nuevas tecnologías en la web, nunca las vamos a alcanzar, ni es necesario que las dominemos todas, sino aquellas que en particular me son de utilidad para mi área y mi campo. No es lo mismo el software que utiliza un docente del área de física, química, biología, a las que utilizará un docente de las áreas humanísticas. Es totalmente diferente. O sea, hay mucha diversidad de software orientado a cada especialidad. Entonces, lo importante es identificar unas 2, 3 herramientas que son fundamentales y que me van a poder aportar y contribuir. Bien, dentro de este aspecto el rol del docente es importante porque debe desarrollar esas habilidades comunicativas, porque tal como el profesor Mora lo establece, el profesor debe lograr un impacto en el estudiante y eso se logra cuando generamos emociones. Un recurso educativo bien elaborado pues genera interés y mantiene la atención. Eso es otro factor importante, no perder esa atención en los estudiantes y naturalmente no todo tiene que ser gamificación. No es cierto que todos solo van a ser videojuegos para que el estudiante esté ahí atento, no. La diversidad de opciones más bien depende de nuestra creatividad, de la experiencia que tengamos en el desarrollo de recursos educativos, pues allí vamos a ir logrando mantener esa atención. Y por tanto también, como el profesor García Arietio menciona, es que hay que crear y mantener ese diálogo didáctico y permanente con el estudiante. Y en la educación a distancia en particular, él establece que los materiales, los recursos educativos y la comunicación son los 2 pilares fundamentales. Esos son los que sostienen el edificio de la educación a distancia en particular. Bien, entonces, según el marco común europeo DISCOM-EDU, estos son los tipos de recursos educativos que ellos han considerado. ¿Qué son? ¿Cuáles tipos de contenidos nosotros vamos a tomar en cuenta? Bueno, información en línea, sitio web, plataformas, los tipos de datos, imágenes, texto, audio, video,
materiales de aprendizaje diversos. Es decir, como podemos ver, hay una gama grande, ¿no?, de opciones de tipo de contenidos que el Marco Común Europeo establece como tipo de contenido digital. Bien, aquí quiero presentarles también una definición de qué es un recurso educativo digital, que esta la he tomado de mi tesis doctoral, que ya está en línea, se puede descargar. Yo comparto también en un documento más adelante el enlace para poder descargar, y ya pronto también va a salir publicado en formato de libro. Bien, ¿qué es un recurso educativo? Es un material digital conformado por un conjunto de contenidos, orientaciones o actividades preparados con el fin de apoyar, acompañar y fomentar el aprendizaje autorregulado en correspondencia con los conocimientos, competencias y actitudes que se pretende alcanzar en el estudiante y adaptados a sus necesidades y a un diseño curricular. Veamos que hay elementos muy importantes acá. Siempre que se va a trabajar hay que considerar el objetivo de aprendizaje, y esto viene de la mano de ese diseño curricular. Bien, ¿en qué ámbitos tienen aplicación estos contenidos, recursos educativos digitales? Pues hoy en día estamos en los diferentes ámbitos. Quizás previo a la pandemia no se veía tan marcado en la modalidad presencial, pero hoy cada vez más sí se está utilizando. No solamente estamos en modalidad a distancia, modalidades presenciales, no presenciales, semipresenciales y también modalidad presencial. Bien, también es de considerar cuáles son las características que debe cumplir un recurso educativo digital. Bueno, hay que verificar que la información sea significativa, que esté actualizada, que sea interactivo, también que tenga una presentación adecuada y acorde al tema y a la audiencia, ¿no? También la organización del contenido que facilite la comprensión. Un recurso que tenga una secuencia difícil de comprender, pues el estudiante se pierde, ¿no? Entonces debe ser sencillo. ¿Cuáles son las potencialidades didácticas de los recursos? Bueno, hay que tomar en cuenta algo, y es que no todo va a ser videos. A veces tendemos a pensar que solo los videos, las videoclases son lo único que llama la atención del estudiante. Pues no es así. La diversidad de opciones que hay, todo depende cómo lo hayamos elaborado. Entonces, veamos qué es importante, porque en el texto logramos comunicar ideas, conceptos, contribuir al desarrollo y aprendizaje bajo criterios curriculares y didácticos, hay facilidad de movilidad y difusión. Un estudiante que vive en una localidad donde la conexión es difícil, se le es más fácil descargar un documento que lo puede leer después, o un material que sea en modo offline, lo puede estar consultando. Es difícil que todos los estudiantes puedan tener siempre una buena conectividad para estar conectados a una plataforma donde estén consultando videos. No siempre es así, y depende de qué tipo de recurso. Yo considero que va a contribuir mejor con el objetivo de aprendizaje. Así voy a elegir si es texto, video, imagen u otro tipo. Entonces, como vemos, también el video tiene sus ventajas, ¿no? Sintetizamos contenidos, transmisión del mensaje por diferentes canales sensoriales, también aporta realismo a los temas y posibilita la contextualización de los contenidos, y la imagen también, ¿no? También tiene su potencialidad, facilita la comprensión, motiva y refuerza otros contenidos como los materiales textuales. Bien, aquí hay un punto bien importante que hay que considerar. Cuando vamos a elaborar un recurso educativo, es necesario tener una comprensión de cómo es el aprendizaje, cómo se da, porque eso nos va a ayudar a elaborar aquellos recursos que sean más efectivos. Entonces, para ello hay que considerar la emoción, ¿no? Para lograr, hay que mantener, despertar esa emoción en los estudiantes, generada por estímulos internos y externos, y en esos estímulos externos tiene que ver el rol del docente al elaborar recursos educativos que sean creativos, innovadores y que estén actualizados. Ese es un punto importante. Puede ser muy bonito, muy llamativo, pero si la información es desactualizada, pues entonces ahí ya perdemos la esencia principal. ¿Cuál es la estructura? Bien, dentro del marco de mi tesis también que realicé referente a la producción de recursos educativos digitales, identifiqué a través de diferentes autores que un recurso debe llevar una serie de elementos, una portada, la introducción, una breve introducción, cuál es el objetivo de aprendizaje. Uno ve a veces recursos, pero no mencionan cuál es el objetivo, qué es lo que se busca.
cuál es el contenido, la síntesis o resumen, una actividad evaluada de ser posible con unos elementos sencillos que el estudiante pueda poner en práctica lo aprendido, referencias de las fuentes naturalmente, tenemos que referenciar de dónde se ha tomado y mensaje de cierre motivador, ¿no? También una guía didáctica donde oriente al estudiante cómo se va a usar ese recurso, para qué, de qué manera, cuál es el objetivo, entre otra información. Bien, entonces, dentro de este marco, ¿cuáles son las recomendaciones para la creación de un recurso educativo digital? Bueno, hay que realizar una planificación adecuada y definir ese objetivo, identificar el tipo de audiencia, para qué tipo de estudiantes va, cada curso tiene sus propias particularidades, los estudiantes de hace 3 años que tuve en un curso, pues son diferentes a los que voy a tener dentro de otros 5 o 3 años, o de una asignatura a otra cambia, entonces hay que ir considerando, seleccionar el formato adecuado, personalizar el recurso, se menciona que es importante para el estudiante ver al profesor que le está explicando en esa, por ejemplo, videoclase, la personalización, mayor presencia del docente, el uso de guión también, si voy a elaborar una videoclase, sé que necesito un guión, si voy a hacer un podcast, necesito un guión también, que es el que, si lo voy a grabar, pues igual lo estoy revisando y lo voy describiendo, o si voy a ir a un centro de multimedia, tengo que darle al técnico el guión y él sabe que en el momento de que detenga en cierto punto, va a agregar un sonido, por ejemplo, entonces todo tiene que estar muy sincronizado y los guiones aquí son fundamentales. Resaltar ideas importantes también, extensión y duración. Un video demasiado extenso pierde el interés. Hay ya algunas ideas, aquí no hay un consenso exacto, pero algunos mencionan que unos 5 minutos, un video 5 minutos, pues estaría bien, pero todo depende del tipo de material y contenido, naturalmente. La iluminación, el volumen de un audio, cuando nosotros escuchamos, vemos un video, pero el audio es malo, desde ahí, por más bueno el contenido, ya perdimos interés, ya uno ya lo deja y ya no sigue. Entonces el audio es importante que tenga la calidad y allí si nosotros no somos expertos, habría que buscar el apoyo con las unidades correspondientes para que ellos nos ayuden y revisen y le apliquen algunos software que ellos tienen para quitar ruido y para que el sonido mejore. Bien, entonces también dentro de todo este aspecto de la creación de recursos, el docente no es como un ente que está allí aislado y solo. Habría que considerar que el docente tiene que tener el apoyo de un marco institucional. Y dentro de ese marco institucional estamos hablando de aspectos como la normativa, lineamientos, deberían de existir lineamientos acerca de recursos educativos digitales. Por ejemplo, cada recurso que elabore un docente, si se le va a agregar una licencia Creative Commons de uso libre o si va a tener que otro tipo de restricciones. Es decir, hay una serie de aspectos que deberían de considerarse, temas como la calidad, la validación, la revisión de esos recursos. Existen muchos elementos a considerar. También el sistema de relaciones que se establece con las diferentes unidades, cuáles son aquellas unidades de apoyo, cuáles son el diseñador instruccional que va a estar acompañando. Lo ideal es contar con un equipo de apoyo que nos esté guiando, ¿no? Un diseñador web, un diseñador gráfico, alguien que nos ayude con la parte de desarrollo de software también, si hay que aplicar si hay que desarrollar algo con gamificación. Entonces, vemos, es todo un equipo, pero no siempre tenemos a ese equipo a la par. Entonces, habrán recursos más sencillos que nosotros los podemos elaborar de una manera independiente, pero igual necesitamos conocer todas estas nociones básicas. Así es que, en este sentido, toda esa infraestructura es con la que deberíamos de contar para poder elaborar estos recursos. Y dentro de esa infraestructura está equipo tecnológico, unidades de apoyo, entornos virtuales donde hacemos llegar los contenidos, los repositorios, porque muchas veces sucede que yo elaboro un video, un material y de repente hay un compañero dentro del mismo departamento y no sabe que yo he elaborado ese recurso y está haciendo el mismo esfuerzo creando otro material cuando yo ya lo tenía. Si nosotros tenemos un repositorio donde todos lo vamos subiendo, yo sé que busco, hago una selección y veo que ya hay alguien más que elaboró uno. Entonces lo descargo y lo puedo reutilizar.
o de repente yo puedo crear uno con un grupo de apoyo de mis otros compañeros que son de la misma área. No tengo que ser un ente aislado y solo. Yo puedo crear con otros compañeros y unirme y elaborar un recurso que nos va a servir a todos. Entonces, el desarrollo de esas competencias digitales es fundamental y el trabajo en equipo. También la empatía que se genera con las unidades de apoyo, porque sabemos que no es lo mismo llegar a un salón de clase a impartir una clase, porque estoy viendo a mis estudiantes, veo sus gestos y converso con ellos, pero cuando estoy frente a una cámara en un estudio es muy distinto y hay que generar esas habilidades. A veces nos ponemos nerviosos o nerviosas y ya pues grabar 3 minutos pues no es tan sencillo. A veces hay que grabar 5 o 6 veces hasta que ya salió bien, pero también necesitamos que ese equipo de apoyo técnico nos tenga paciencia. O la otra opción es, bueno, yo grabo con las herramientas que conozco mi podcast o grabo mi videoclase. Ahí son diferentes opciones. Quiero compartirles también brevemente, mostrar, este es un modelo que yo elaboré en mi tesis doctoral acerca de cuál es el esquema, las fases que se sugiere seguir para la elaboración de un recurso educativo digital, considerando los diferentes actores que están involucrados. Y aquí es importante valorar que la fase de evaluación es muy importante. La fase de evaluación de un recurso es fundamental y en esa fase de evaluación de pruebas deben estar involucrados los estudiantes a quienes van a llegar estos materiales, otros compañeros de trabajo de la misma área de especialidad para que también nos hagan sus recomendaciones. Una vez que ese recurso ya ha sido validado, pues entonces lo ponemos ya lo compartimos y lo distribuimos. Esa fase creo que es fundamental. Bien, también quiero mencionar que para la elaboración de un recurso educativo sabemos que hay una diversidad de opciones de software. Esto solamente les presento algunos ejemplos, pero cada quien en su ámbito de trabajo va a identificar cuáles son aquellas herramientas que les son más de utilidad. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo mucho con esta herramienta Genially para presentaciones electrónicas, me facilita porque ya hay plantillas y que ya no tengo que complicarme con temas de diseño, porque no soy experta en diseño. Lo que para mí es bonito, quizá un diseñador gráfico me diga, mira, aquí está cometiendo varios errores. Desde la psicología del diseño, estos colores no son apropiados, no deben ir así, la paleta de colores ya está en la gama. Entonces yo ahí me pierdo, pero ya hay plataformas en las que ya están las plantillas donde han sido diseñadas, entonces eso facilita. Y igual, por ejemplo, ahí les comparto esta app, que es una tabla periódica, le han llamado así, yo creo que algunos ya la deben conocer muchos, pero es muy bonita, me gusta porque tiene esa separación de cuáles son herramientas para creación de contenidos, para evaluación. Esas son un ejemplo, porque si nos ponemos a buscar en la web, en internet, vamos a encontrar una diversidad de plataformas que, bueno, podemos caer en esa que ya no sabemos cuál elegir, no, hay que buscar aquella con la que nos sentimos bien, que podemos utilizar y luego pues ya en la medida que vamos adquiriendo más experiencia, vamos a ir eligiendo, seleccionando otras. Bien, este proceso de validación y calidad de los recursos creo que es fundamental poner atención porque eso le da esa validez a nuestro recurso educativo. Quiero mostrarles esto también en mi tesis doctoral. Hice una propuesta de un índice de calidad de un recurso educativo digital. Está dividido en 2 dimensiones, pedagógica y tecnológica, porque considero que cuando vamos a elaborar un recurso, lo primero que recomiendo es ver un instrumento como este, para tener una idea de qué elementos debería de cumplir, no hasta que ya lo hemos finalizado, sino desde un inicio y luego al finalizar hacer un match, hacer como un checklist, ir viendo, ¿cumple con esto? Sí, no, esto no, entonces tengo que mejorarlo. Entonces, dentro de cada una de estas subdimensiones hay una serie de criterios, en algunas 8 o 9 criterios. Eso se los voy a compartir también, un documento donde está todo ese instrumento, espero que les sea de utilidad también. Y hay que mencionar un aspecto importante, todo este trabajo en los recursos educativos también contribuye a los objetivos de desarrollo que la UNESCO menciona que las tecnologías contribuyen con la consecución de los ODS. Y en este caso en particular identifico con el objetivo 4 que tiene que ver con la educación de calidad. Bien, también hay que mencionar
que para la UNESCO la integración efectiva de las TIC es importante porque la eficacia en el entorno de aprendizaje debe conllevar a identificar la capacidad de los educadores para estructurar el aprendizaje de forma innovadora, combinar adecuadamente la tecnología y que por tanto las competencias digitales son importantes, pero para esto hay que considerar, la UNESCO propone que hay que integrar las TIC en las políticas educativas, también elaborar programas para la formación docente y crear estrategias institucionales, planes de acción, políticas, también asignar recursos financieros. Sabemos que todo esto implica demanda de recursos, ¿no? Establecer esos criterios para evaluar y determinar los niveles de competencia de los docentes en materia de los TIC. Bien, esto es como el marco más grande, ¿no? Porque la creación de un recurso implica muchos elementos. Hoy vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el área de protección, gestión e intercambio. Bien, dentro de todo este espacio, para el intercambio, sabemos que existen entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Uno de los que más se suele utilizar es Moodle y Google Classroom. Cuando yo elaboro un curso virtual o me comunico con mis estudiantes, creo el aula virtual y ahí voy subiendo los materiales, les agrego las rúbricas, les agrego la ruta formativa donde les indico cómo se va a utilizar, hasta cuándo tienen para consultarlo y luego pasar a la fase de evaluación. Es decir, hay toda una actividad que hay que desarrollar. Y luego los repositorios también a través de los cuales yo puedo hacer llegar estos recursos. Por ejemplo, YouTube es muy común para los videos que yo elaboro. Está Blogger, Dingo, DSpace es una plataforma gratuita que se puede instalar en un servidor en cada institución y luego se configura, naturalmente ahí se requiere el apoyo de una unidad técnica y luego ahí se van subiendo los materiales, tiene hasta una estructura para hacer la validación, yo le puedo asignar roles, quién van a validar, una vez que esta persona sube el archivo, existe un grupo de personas que lo revisan y lo validan y una vez que le dan el ok, ya eso sale a público. Porque eso es importante. Los medios de acceso, podemos acceder a estos recursos desde una tablet, computadora, un dispositivo móvil, como el celular, como ustedes ahorita justo están tomando, ¿verdad? También tenemos con código QR, o sea, ahora se está utilizando mucho. Yo le asigno un código QR, es más fácil para un estudiante, lo lee y listo, accede inmediatamente. Ya no ahorramos toda esa ruta que hay que dar, ¿verdad? Bien. También otro aspecto que mencionaba al inicio y es el tema de los metadatos. Este punto es fundamental y a veces lo dejamos como que le quitamos relevancia, pero hay que valorar lo siguiente. Cuando yo elaboro un recurso es importante que ese vaya acompañado de información base. Por ejemplo, un identificador, el título que sea acorde al tipo de recurso. No ponerle un nombre que no tenga nada que ver con la temática. Luego, ¿quién lo creó? Algo fundamental. Yo he visto muchos recursos que lamentablemente no lleva quién lo elaboró y son muy buenos recursos. Entonces, si uno quiere reconocer al autor que lo ha elaborado, entonces debe llevar el autor o autores, porque pueden ser varios. Las palabras clave, eso ayuda en los buscadores, eso facilita mucho. Asignarle la asignatura o al ámbito en el que está orientado, la descripción, bueno, en sí, todos los elementos, la fecha de creación. Si, yo sé que aparece que fue elaborado en el 2001, pues ya digo, bueno, quizás a esta altura ya no es tan actualizado, entonces mejor voy a buscar otro. Y hago mi filtro en la búsqueda por años de publicación. Ya eso me reduce toda esa gama de opciones. Entonces es importante los metadatos. Este metadato era sobre la base de Dublin Core. Ahora, otro aspecto importante es que conozcamos acerca de las normas de referencia. Cuando elaboro un recurso educativo, tengo que agregar las fuentes. Entonces, es importante para referenciar que sepamos aplicarlas. A veces un mal parafraseo nos puede llevar a que hemos cometido plagio o que solo copié, pero no agregué la fuente. Entonces, también, si yo lo agrego a una herramienta de plagio, ahí me va a aparecer en rojito que eso aparece textualmente en tal artículo o en tal libro. Entonces, ya ahí ya corremos el riesgo que se nos, bueno, tener un problema legal incluso. Entonces, hay que tener cuidado. Y para ello, la recomendación es saber utilizar las normas de estilo y, en este caso, por ejemplo, las normas APA. Luego, ¿cómo le damos protección al recurso que estamos elaborando? Bueno, hay diferentes opciones. Por ejemplo, la que yo utilizo, que digamos es gratuita y no requiere, y no es tan complicada en realidad, es la Creative Commons. Con la Creative Commons yo entro a la aplicación
y muy fácil, solo me dice qué es lo que usted quiere, compartir igual o quiero que, entonces según va cambiando estos muñequitos, ahí va quitándole o le va agregando según lo que yo seleccione, luego copio esa imagen y se la pego al texto, a la imagen, al que yo he elaborado, una infografía, yo le agrego abajo porque tengo que darle también a mi recurso que he elaborado, darle protección. Igual, si yo encuentro un recurso que quiero reutilizar y veo que ahí dice que no tiene permiso para modificarlo, entonces yo ya no lo puedo hacer ningún cambio a ese recurso porque tengo que respetar esa asignación y esa restricción. Entonces el tema de los derechos de autor, la propiedad intelectual, hay recursos que a lo mejor en su institución determinen que puede ser, llegar a comercializarse, digamos, pueden compartir un recurso por el tipo de información, depende de toda la institución. Otros nosotros decimos este va a ser de libre distribución, pero hay materiales, hay cursos que se elaboran y le agregan también los derechos de patente o de propiedad intelectual. O sea que estos temas hay que conocerlos también. Es importante. Sé que cada vez son muchas cosas, ¿verdad? Parece que somos como van ampliándose, pero así es en la sociedad. Y la protección también, conocer elementos básicos en la nube. Por ejemplo, hoy en la nube se maneja la mayoría de elementos. Si comparto materiales en la nube, ya no es común que yo lea a un estudiante, toma, aquí está esta USB, aquí están los recursos. Eso ya no lo vemos. Ahora sí, te voy a compartir el drive, ahí está, dame tu dirección, yo te comparto el drive y ahí lo descargas. O mira, entra al canal de YouTube de la asignatura, ahí voy a subir los recursos educativos. Es decir, nosotros tenemos una serie de elementos, por eso es importante saber cómo proteger nuestros recursos, dónde los vamos a almacenar y que tenga la seguridad correspondiente para evitar que alguien sin los debidos permisos entre y lo pueda dañar el archivo o borrarlo. Entonces hay una serie de estrategias de almacenamiento, controlar el acceso a la información, cambiar las contraseñas cada cierto tiempo donde estamos alojando nuestros recursos educativos, también realizar copias de seguridad, ¿no? En un lugar y tener otra copia en otro lugar, cambiar las contraseñas frecuentemente y utilizar contraseñas seguras. Bien, para finalizar, en conclusión, la competencia digital es esencial para el desarrollo de la acción educativa en entornos virtuales, también en las modalidades que ahora estamos presencial, semipresencial y a distancia, conocimiento de herramientas tecnológicas, la integración pertinente y efectiva de las tecnologías, construir nuevas formas de experiencia y formas de aprendizaje. En todo esto, la decisión acerca de qué tipo de recursos vamos a producir debe estar fundamentado sobre aspectos tecnopedagógicos y el soporte de las tecnologías aquí es fundamental para el docente, para que logre de manera eficaz elaborar sus recursos. Por tanto, se requieren soportes técnicos, pedagógicos para la construcción de estos recursos, como los procesos también formativos. Necesitamos formarnos y en este sentido, el marco institucional juega un papel fundamental en esa formación continua. Es necesario adquirir conocimientos tecnológicos y pedagógicos en la producción de los recursos para incidir de manera eficaz. Luego, el rol del docente, como hemos observado hasta este momento, está cambiando y entonces esto demanda de nuevas funciones en el docente y como creadores de contenido, de recursos educativos, es una nueva función que se ha incorporado al rol del docente. ¿Cómo integramos esas tecnologías? Quien ejerce en este punto, el punto focal es el docente, ¿no? La innovación educativa es clave. En las competencias digitales que DISCOM y los diferentes marcos han establecido, vemos que la innovación y la transformación aparecen en los más altos niveles de progresión y en las competencias también aparecen significa que para lograr innovación y transformación necesitamos dominio de las tecnologías, dominio de las competencias digitales. La transformación digital educativa es un elemento fundamental, ¿no? Y el docente, por tanto, debe saber usar estas tecnologías para saber enseñar, pero también el estudiante debe saber utilizarlas para aprender. No es cierto que todos sean expertos en las tecnologías, puede ser expertos en cierta herramienta como tal, pero
para su quehacer académico, sobre su aprendizaje, no todos son expertos en saberlas utilizar como un aspecto académico. El docente debe orientar e invitar al estudiante a experimentar, a crear nuevos escenarios de aprendizaje, y esa diversidad de recursos debe ser mayor, porque tenemos que considerar que tenemos una mayor diversidad de estudiantes y hoy en día vienen nuevos temas o que ya deberían de haber estado antes, pero ahora se incorporan. La diversidad de los estudiantes en términos de ser inclusivos, la accesibilidad para un estudiante que tenga algún problema visual, entonces también sé que la videoclase debe llevar también digamos el audio, que esté bien, si alguien pues no puede escuchar, que aparezca el caption ahí en el video, es decir, hay muchos elementos que hay que considerar y claro, deberían de haber personas especialistas que nos apoyen, ¿no? Y construir esas nuevas experiencias. Bien, hasta acá con la presentación, agradeciéndoles por su amable atención. Ahí está mi dirección de correo, carina.guardado@ues.edu.sb, así cualquier consulta, comentario, también me la pueden hacer llegar al correo, o si algún material en especial que les haya interesado, yo todo esto lo voy a dejar acá, y igual entiendo que lo van a compartir posteriormente. Así es que dejo también un espacio, si es posible todavía, sé que me he extendido, pero si habrá unos 5 minutos para preguntas, con mucho gusto, o algún comentario que quieran realizar, hago la invitación también a los salones, a los 3 salones A, B y C, a quienes les agradezco por toda su atención. Para mí es un privilegio estar acá en este tan importante evento. Así es que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Karina Marisol Guardado. Muchas gracias a ustedes. Y las invitamos a, si alguien tiene algún comentario o pregunta, que puedan levantar la mano acá en el salón principal. Tenemos ahí 2 manos levantadas. Nos podrían apoyar con un micrófono. Ahora se los comparten. Esto, les reitero, se está transmitiendo de manera simultánea en el salón C y en el salón B. Y ahora escucharemos las preguntas o comentarios del público. Allá al fondo, si fueran tan amables de levantar la mano nuevamente. Acá. Muy amables. Buenos días, doctora. Buenos días. Muy interesante la presentación que nos acaba de hacer gracias. en esta mañana. Me surge la idea en este contexto que usted nos acaba de presentar, ¿cuál sería el impacto de la inteligencia artificial que ahora se está introduciendo? Gracias. Sí, bien, en el tema de inteligencia artificial, le voy a decir, no es mi especialidad, pero sí le puedo dar mi perspectiva o mi opinión, ¿no? Creo que cada vez más tenemos el reto de ir conociendo lo nuevo que va apareciendo, también buscar los apoyos para hacer pruebas, porque necesitamos como un docente tener un laboratorio donde hacer nuestra investigación. Nuestro salón de clases es como un laboratorio, entonces investigar más acerca del tema de la inteligencia artificial y cómo esto se va involucrando en las diferentes áreas, ¿no? Elaborar un recurso educativo digital, hay una diversidad de recursos que podemos encontrar, pero también conocer estas herramientas creo que es importante, no quedarnos fuera, pero no significa que ya para ahorita tenemos que integrar todo esto. Creo que hay que dar un tiempo de madurez para conocer y aprenderlas, y con la suficiente seguridad la vamos a aplicar, porque hay muchos temores, se generan de repente algunos mitos, y eso pues nos puede conllevar que si no hacemos un buen uso de la tecnología, allí sí podemos caer en un problema. Pero creo que si investigamos con el tiempo debido, nos asesoramos de personas especialistas en la temática, podemos llegar a incorporarlas y darle un buen uso a la inteligencia artificial. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. En primer lugar, felicitaciones por la presentación, excelente. Gracias. Un poquito rápido, sí, uno quisiera más despacio, pero supongo que el tiempo es corto para todo este proceso, pero muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y entonces me surge la inquietud, considerando toda la temática expuesta, tanto en la Facultad de Humanidades como en PADEP y otras instancias que estamos participando en este seminario, pues queremos hacer nuestro todo esto, porque es muy motivador todo el contenido, pero tenemos que revisarlo cuidadosamente para venir y emplearlo
académicamente y oportunamente. Entonces, si nos pudieran compartir esta presentación y las anteriores, sería genial de parte del Colegio Profesional de Humanidades para ahí sí que retroalimentar nosotros tranquilamente, según el ritmo de cada quien, y poder ir buscando todos los recursos educativos didácticos que se han expuesto hoy. Muchas gracias, muy amable. Claro. Felicidades, Muchas gracias. doctora. Muy amable, gracias a usted y con gusto. Yo también les voy a compartir mi tesis doctoral, el enlace para que puedan descargarla. Ahí está toda la investigación que realicé, está la base conceptual, las propuestas, los materiales, así es que con mucho gusto esta presentación creo que también. Y en el taller que viene, o sea, ahorita he desarrollado los aspectos más conceptuales. Luego en el taller vamos a realizar un aspecto más práctico, pero digamos es de una forma guiada, una guía que he elaborado y algunos recursos que considero que les puedan ser de utilidad. Este es como un camino que yo les vengo a presentar porque sabemos que en la producción y en la creación de contenidos hay muchos caminos, pero que este es uno en particular que yo he elaborado y que considero que les puede ser de utilidad. Agradezco su fineza en su comentario, encantada de poder compartir lo poquito que he logrado hasta el momento ir encontrando, pero creo que de manera conjunta podemos construir mucho más. Esto es un trabajo en equipo y si logramos compartir todos nuestros conocimientos, lo que hemos ido encontrando, indagando, creo que vamos a hacer un mejor futuro. Y por mí encantada, y lo digo, de estar aquí en Guatemala, primera vez que estoy aquí, aunque estamos tan cerquita con El Salvador, pero me siento como en casa, muy a gusto, especialmente por las atenciones que me han brindado nuestras amigas, nuestros amigos acá. Así es que por mí, encantada de estar acá. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más todavía. Ok, dos preguntas más. Por acá y luego acá adelante. Muy buenos días, doctora Karina, le saluda Luis Gutiérrez. La pregunta es respecto a los contenidos y si está utilizando el gobierno de El Salvador, el sector público y el sector privado, la tecnología que se está manifestando a nivel de ámbito internacional. Muchas gracias. Sí. Gracias a usted por la pregunta, muy amable. Fíjese que en términos generales, que cada universidad, bueno, en El Salvador tenemos una única universidad pública, la Universidad de El Salvador, y luego pues tenemos varias universidades privadas. Cada universidad tiene su propia dinámica. Entonces, yo le puedo hablar más en particular de la Universidad de El Salvador, y nosotros iniciamos en el año 2016 con la modalidad de educación a distancia. Tuve la oportunidad en ese momento, se me asignó la coordinación en conjunto con otro colega de ingeniería, los dos tuvimos la tarea de iniciar la modalidad de educación a distancia en la Universidad de El Salvador. Entonces se conformó un equipo y dentro de esos equipos se invirtió mucho en la infraestructura tecnológica, porque sabemos que trabajar en estas modalidades implica infraestructura, pero también un punto fundamental era para virtualizar las carreras que ya se ofertaban en modalidad presencial, necesitábamos elaborar los contenidos. Entonces se elaboraron, se solicitó el apoyo de diferentes docentes a quienes se les llamó contenidistas y ellos iban elaborando los contenidos de cada una de las asignaturas para poder ofertar esa carrera el siguiente año, porque eso tenía que ser una preparación previa y se creó una unidad de producción de multimedios en donde el docente llegaba y allí le apoyaban en grabar la videoclase. Entonces, digamos, de esa ha sido como un poco la dinámica y sí se va incorporando. Sí tenemos algunas limitantes, especialmente en la normativa, o sea, que incorpore más lineamientos referentes a la producción de recursos educativos, o sea, qué tipo de permisos deben conllevar. Se necesita como un aspecto más centralizado y eso precisamente es un punto que expongo en mi tesis doctoral, ¿no? ¿Qué se debe ser? ¿Qué elementos deberían de considerarse? En términos generales hay diferentes experiencias en el país. En el Ministerio de Educación de El Salvador han elaborado también recursos educativos que hacen llegar especialmente en el área básica, pero digamos un consenso como tal, pues no creo que todavía no lo hay. Esas líneas bases, esa sombría que guíe cuáles deben ser las buenas prácticas para la producción de recursos. En algunos elementos en el modelo educativo tampoco hay mucho y creo que eso es un elemento fundamental en una institución de educación superior, que el modelo educativo debe considerar estos aspectos, ¿no? También en reglamentación, la Ley General de Educación, los reglamentos de educación, es decir, todo tiene que estar bien articulado para que esto logre la efectividad y que el docente también logre los apoyos para
que en los presupuestos se incorpore el apoyo hacia el docente en su formación, como también en los recursos que necesita para elaborar sus recursos educativos. No es lo mismo que en mi casa, con lo poco que yo tenga, elabore un podcast, una videoclase, a que ya en la institución yo tenga una herramienta de apoyo muy buena. Sí. Bueno, querida Karina, yo solamente tengo que agradecerte y darte la enhorabuena, y quería hacerlo en público, porque sabes que en privado lo hago siempre, pero quería hacerlo en público porque creo que eres excepcional y que has sabido realmente presentar este tema tan necesario, no solamente para los docentes, sino para cualquier persona, porque tú sabes cómo está YouTube, tú sabes cómo está todo el tema de las redes sociales, que se están inundando de gente que está creando contenido. Entonces, si esto llega a la ciudadanía a través de nosotros, los profesores, o a través de otras personas, enhorabuena. Por eso quería de verdad decirte en público que me parece necesario lo que tú has hecho, lo bien estructurado que has sido, didácticamente nos has ido llevando de un tema a otro con una pulcritud y una exactitud que demuestra que conoces y controlas el tema, y por eso quería de verdad agradecerte en público lo que has hecho y bueno, animarte a que sigas construyendo de esta forma que nos va a beneficiar a todas las personas que te escuchamos. Así que de verdad, mi enhorabuena, me pongo a tus pies porque creo que sabes hacer las cosas muy bien. Así que nada, muchas gracias por compartir lo que sabes. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Bueno, quiero también aprovechar, creo que los agradecimientos son mutuos. La doctora Ana Martín es mi mentora, así es que creo que de un buen maestro sale un buen alumno. Así es que mi reconocimiento también para ella, naturalmente. El profesor también, el doctor Roberto Canales, a quien también agradezco porque tuve el privilegio que ellos fueron también mis profesores. Yo estudié los 5 cursos de competencia digital que la AECID y la UNED ofrecen, y ahí pues tuve la dicha de que ellos fueron mis profesores, y por eso mencionaba, la doctora ya son más de 2 años de trabajo con ella y encantada de poder trabajar, y vamos ahí en nuevas iniciativas. Así es que muchísimas gracias. No sé si hay más comentarios o preguntas. Me parece que allá tenemos la última y por favor, ahí ya llevan el micrófono, no tengo problema. Gracias. Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Blanca Santos y los visitamos desde Suchitepeques. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo evitar el plagio de hackers o personas? No sé si hay alguna, como una llave, pero tiene un nombre en internet para evitar pues que entren a mi información personal. Bien, gracias por su pregunta, y yo creo que también le voy a mencionar, estos son aspectos bien técnicos que siempre es importante también auxiliarnos de aquellos especialistas de las áreas tecnológicas, porque hay diferentes plataformas. Por ejemplo, yo puedo trabajar desde mi plataforma de mi cuenta Google, digamos, y allí tengo mi Drive y ahí voy subiendo mis materiales. O sea, es decir, puedo tener diferentes plataformas en la nube, pero algo que es bien importante es cuando yo voy a compartir, si yo le doy, elijo la carpeta y le doy compartir con y agrego personas, hay que tener cuidado desde allí. Cuando yo elijo para seleccionar el compartir, a veces nos dice compartir solo con las personas a las que usted les está, o que quien tenga este enlace. Y ahí hay un punto débil. Si yo le selecciono la opción compartir y que lo pueda abrir cualquiera, entonces cualquiera que recibe ese material, entonces yo lo que hago es solo con las personas que yo le estoy indicando. Ese es un punto de control. Otro, el tema de las contraseñas, que sí, yo estarlas cambiando continuamente, porque sé que el tema de los hackers, especialmente si yo cuando abro mi correo y agrego mi contraseña, el navegador me dice si quiero guardar ahí, y yo por defecto, más fácil, mejor lo guardo porque así la siguiente vez lo abro. Y ahí hay un punto débil, porque los hackers por ahí entran fácilmente. No, lo mejor es, cada vez que cierro, cerrar sesión y me salgo del navegador, porque los navegadores son muy vulnerables realmente, y en día a día van surgiendo cada vez más técnicas que usan los hackers, que hay que estar continuamente consultando sugerencias de los expertos también en tecnología, acercarse a las unidades donde están nuestros compañeros del área técnica y soporte técnico y pedirles asesoría a ellos también. Esas como algunas, muy humildemente, algunas sugerencias que puedo mencionar.
Sí. Muchas gracias. Fíjese que también tengo otra consulta. Estaba leyendo algo, entonces en esa lectura que hice pude notar que ahora ya está utilizando el internet, por ejemplo, de McDonald's, ¿verdad? Que vamos y nos conectamos ahí, también queda guardada información que los hackers utilizan para robarnos información de nosotros. ¿Qué tan cierto sea eso? Pues ahí soy sincera, de eso no he investigado, ahí se lo debo. Pero sí creo que es importante estar buscando, porque es que esto de la tecnología es tan inmenso, es como un mar, ¿no? Y yo siempre lo comparo, lo que yo sé es como un granito de esa inmensidad de arena que hay en el mar. Entonces hay que ir buscando, y de cada tecnología tenemos que, de las que yo utilizo, porque las que usted utiliza son muy quizá diferentes a las que yo ocupo. Entonces, de las que yo he seleccionado, tengo que documentarme y buscar con ya sea amigos o buscar en la web información, porque sí hay diversidad de elementos, pero hay que tener mucho cuidado, porque a mí ya me ha sucedido. Busco un tutorial y de repente una vez era para borrar los archivos y lo instalé y se me borró todo. Entonces, hay que buscar que esa fuente sea fiable de temas relacionados con la seguridad, porque si no, eso sí nos puede volver incluso más vulnerables. Pero sí creo que hay una inmensidad, y me gusta mucho esa inquietud que usted tiene de indagar, porque esa es una competencia investigativa que veo en usted y la felicito. Y hay que seguir así, investigando, innovando. Muchas gracias. Un gusto. Mire, disculpe, ¿será que puede colocar el link para la tabla periódica de los profesores? Sí, en la presentación va el enlace, ese entiendo que se los van a compartir. Ah, muchas gracias. Sí, Gracias. así es, con gusto. Bien, no sé. Muchísimas gracias a Creo ustedes. que ahí hay otra pregunta, me parece. Por favor. Aquí también hay otra. Por cuestión de tiempo serían las últimas dos. Creo que porque el taller sí, lo voy a ir desarrollando ya de alguna debemos ir manera. al refrigerio, pero aprovechamos el espacio de las preguntas, por favor. Bendiciones, buenos días, respetables participantes del Congreso, doctora. Un tema excelentísimo. Felicitaciones a usted y a sus mentoras, por supuesto. Quizá para ampliar la pregunta de la colega, la ciberdelincuencia existe, y una de las estrategias que nosotros debemos tener es la experticia y el conocimiento de la web como tal, la Big Data, donde nosotros mandamos a los servidores toda nuestra información. Como ustedes saben, tiene su sede en Massachusetts, Estados Unidos. Abarca varios kilometrajes de servidores, los cuales captan nuestra información. De hecho, con el simple celular que nosotros tenemos, que tiene una cámara, esa cámara accede a nuestra identificación facial. El punto aquí sería la cuestión bioética de la utilización de las tecnologías. Incluso acá nos podemos conectar al mismo Wi-Fi, y eso ya sería un riesgo de vulnerabilidad para nuestros datos en nuestro teléfono. Entonces, son hermosas las tecnologías, la inteligencia artificial, pero también tiene ciertos riesgos que nosotros tenemos que tener en cuenta. En el caso de la docencia para nuestros estudiantes, que muchas veces el 80% de la información digital, solamente el 20% es información verdadera, y el otro 80% hay que hacer todo lo que la doctora nos explicó, el tamizaje para sacar información verídica que sea de utilidad. Solamente muchas gracias por el espacio, doctora, y bendiciones, un placer. Gracias, gracias a usted por su participación y su comentario, que nos abona mucho con todo eso que usted nos ha compartido. Sin duda, el tema de la ética en el uso de las tecnologías es fundamental, y como docentes tenemos que estar viendo cómo logramos incidir en nuestros estudiantes para que ellos también de manera eficiente y ética utilicen las herramientas también. Así es que muchas gracias, un gusto realmente conocerla y saludarla. Creo que tenemos otra participación. Sí.